Buenos días, profesor. Mi nombre es Leily Carolina Reyes Ángel y mi equipo está conformado por José Joaquín Cisneros Guzmán y Moisés Ávila Guzmán. Para comenzar, voy a dar una pequeña introducción, dando un pequeño concepto del método de Euler. El método de Euler es una herramienta numérica que se utiliza para calcular la aproximación de los valores de las ecuaciones diferenciales. Generalmente se utiliza para calcular estadísticas, geometría y teorías de números. En el primer problema se nos plantea que tenemos un globo que al inflarlo adquiere una forma esférica. Se está llenando de aire de tal manera que su razón de cambio o ritmo en el que aumenta su radio está dado por la siguiente ecuación respecto al tiempo, donde tenemos que es la raíz cúbica de tiempo más 1 por tiempo cúbico más 2 centímetros sobre minutos. Tomando en cuenta que después de 2 minutos el globo adquiere un radio de 1.65 centímetros, ahora queremos aproximar el radio después de 3 minutos. Tenemos algunas condiciones iniciales, tales como el radio inicial, que es igual a 1.65 centímetros. Además tenemos el incremento, que es igual a delta x, que es el resultado de restar la condición final, que son 5 segundos, y la condición inicial, que son 2 segundos, entre 20 intervalos que nosotros decidimos definir. Tengamos en cuenta que mientras n o los intervalos sean de mayor tamaño, el resultado será más preciso. Los intervalos deberán empezar desde 0 y terminar hasta n números, que será el número de intervalos que tú definiste. En este caso tenemos que Tn es la variable independiente. Tn serían el tiempo o los segundos, que van desde 2 segundos a 5 segundos con un incremento de 0.15. Tenemos la condición inicial, que empieza en 0 intervalos cuando x vale 2, y tenemos que y vale 1.65, que es el valor del radio. En el último intervalo tenemos 20, que es el número definido por nosotros, cuando x vale 5, pero desconocemos y. Como ya lo había explicado, en la segunda columna tenemos el incremento de 2 a 5, que va de 0.15. Y en la siguiente columna de Tn más 1, al tiempo se le suma el incremento. Es decir, que a los datos de la columna anterior de Tn se le suma el incremento de 0.15 para encontrar el resultado de la tercera columna. En la siguiente columna tenemos el valor inicial de i. En la cuarta columna tenemos que aplicar la ecuación con respecto al tiempo, donde tenemos la raíz cúbica del radio inicial, o i, que es 1.65 más 1 sobre 1.65 al cubo más 2. Luego aplicamos el método de Euler, multiplicando el resultado de la ecuación con respecto al tiempo por el incremento. En la última columna tenemos i n más 1, donde para encontrar el valor de i más 1, sumamos el valor de i inicial, que es 1.65, más el resultado de la columna anterior. Los datos obtenidos en esta columna deberán colocarse en yn, donde tenemos la variable dependiente, bajo la condición inicial, que es 1.65, y así sucesivamente hasta el intervalo 20, que fue el que decidimos agregar nosotros, y el resultado final cuando el tiempo vale 5 segundos, bueno, cuando x vale 5, y valdría 3.406. En otras palabras, cuando el tiempo llegue a 5 segundos, el radio será de 3.406 centímetros. En este caso MATLAB es una herramienta que nos ayudará a tener el valor exacto de i cuando x vale 5. Para ello tenemos algunos valores o variables que necesitamos definir. Por ejemplo, el radio inicial, que es 1.65, el tiempo inicial, que es igual a 2 segundos, tiempo final, 5 segundos, número de intervalos, o n, que esta vez decidimos 400 para que sea un poco más exacto, y delta t, que es igual a tiempo final menos tiempo inicial, sobre el número de intervalos. Posteriormente necesitamos saber los valores de t cuando vale 1, que es igual al valor inicial de t, que sería 2 segundos.
Luego radio cuando vale 1, que es igual al valor inicial del radio, que es igual a 1.65. Y como dice la nota, necesitamos inicializar las posiciones iniciales para poder utilizar el método de Euler. For i en un intervalo de 1 a n números, nos permite hacer el ejercicio para todos los valores de las subdivisiones que escogimos, en este caso del 1 al 400. Ahora tenemos t cuando vale i más 1, que es el valor de i más delta t con un incremento de más 1. Posteriormente tenemos r cuando vale i más 1. Debemos de sustituir la ecuación, que es raíz cúbica de t más 1 sobre tiempo al cubo, o t al cubo, más 2. Pero ti toma el valor anterior al obtenido en este intervalo. Analizando la gráfica, podemos ver que cuando x vale 5, y vale 3.094. Pero observando los resultados de las tablas en Excel, nos damos cuenta que cuando x vale 5, y vale 3.167, por lo que obtenemos un margen de error de 0.0222. Aunque es un margen muy pequeño e insignificante, muchas veces este llega a afectar a gran escala. Posteriormente, para más exactitud, decidimos calcular los datos de las tablas de Excel y el resultado de MATLAB en GeoGebra. Así que podemos observar que los dos inician en 2 minutos con el radio de 1.65 y va incrementando el radio conforme va incrementando el tiempo. Como podemos ver, las gráficas se encuentran muy próximas y se ve una ligera separación entre una y otra, aproximadamente de 0.022, como ya lo había mencionado. El valor final de la gráfica real es de 3.09 y el valor aproximado con el método de Euler es 3.11. El valor real lo podemos ver de color rojo y el valor aproximado de color azul. Ejercicio número 2. Este problema nos pide calcular la temperatura de un refresco tras 6 minutos de haber sido sacado de un refrigerador. Y de este enunciado se pueden extraer varios datos iniciales. El primero de ellos es la temperatura inicial, ya que nos dice que tiene una temperatura de 8 grados centígrados en el minuto 0. También tenemos el tiempo final, que es de 6 minutos, y los intervalos, que van a variar. En Excel van a ser 20 y en MATLAB 400. También tenemos la fórmula, que es 10 sobre 1 más raíz de t al cubo, esto en grados por minuto. Y bueno, para resolver este ejercicio se usarán tres software. Dos de ellos son Excel y MATLAB, y mediante esto se aplicará el método de Euler para obtener un resultado aproximado. Y el tercero es GeoGebra, con el cual se graficarán estos resultados y además se observará la gráfica que nos da GeoGebra para comparar los tres resultados y ver cuál es el más aproximado. Bueno, primero empezaré con la explicación en Excel. Para aplicar el método de Euler en Excel es necesario calcular el incremento. Para calcular el incremento sabemos que es el tiempo final menos el tiempo inicial sobre el número de intervalos. En este caso, 6 menos 0 sobre 20, que nos arroja un resultado de 0.3. Después empezaría a llenar la tabla bajo estos intervalos, siendo tn el valor de un punto inicial, tn más 1 el valor de un punto final. In representa el valor de nuestra temperatura en el punto inicial, y f de tn más in representa este valor inicial sustituido en la fórmula que tenemos aquí, que nos dice 10 sobre 1 más raíz de t al cubo. Posteriormente este resultado se multiplicaría por el incremento, y este resultado, ahora de 3, se le sumaría al valor inicial de nuestra temperatura en el instante inicial, que nos daría un resultado de 11. Después se aplicaría este método hasta llegar hasta el intervalo 19, que es donde está el minuto 6. Esta tabla se puede leer de la siguiente manera. Cuando el tiempo es de 0.6, la temperatura vale 13.57, o cuando el tiempo es de 3, la temperatura vale 22.4. Y bueno, aquí tenemos que en el instante 6, en el minuto 6, la temperatura es aproximadamente de 25.56 grados centígrados.
Sin embargo, este resultado es el más impreciso de los tres software. Y bueno, a continuación veremos la explicación en los otros dos programas. Posteriormente tenemos a MATLAB, que de los tres software es el que nos arrojará el resultado más preciso para la temperatura en el minuto 6. Y bueno, aquí está el código y en esta primera sección podemos ver los datos iniciales, es decir, los datos que nos da el enunciado, como la temperatura inicial en el instante 0, que sería de 8 grados centígrados, el tiempo inicial en 0, el tiempo final en 6 y el número de subdivisiones que serían 400. Y también calculamos el delta bajo la fórmula ya antes vista en Excel, a tiempo final menos tiempo inicial sobre las subdivisiones. Y por aquí tenemos también el valor inicial del tiempo, al igual que el valor inicial de la temperatura definidos. Posteriormente procedemos a aplicar el método de Euler bajo la forma que ya antes habíamos visto, que sería sustituir el valor del tiempo en la expresión de 10 sobre 1 más raíz de t al cubo, y todo eso multiplicado por dt, es decir, el incremento o delta. Posteriormente tenemos a plot, entre paréntesis tiempo sobre tiempo, temperatura, y esto nos dará esta gráfica que nos dice que para el instante de 6 minutos la temperatura tendría un valor aproximado de 24.16 grados centígrados. Y bueno, finalmente pasamos a las gráficas en GeoGebra, al igual que a los resultados finales. Para el proceso de elaboración de la gráfica real en GeoGebra se utilizó la función resuelve-edo de la forma f de x, y, x inicial, y inicial, x final y paso, donde x sería nuestro tiempo y y sería nuestra temperatura. Así que quedaría con una x inicial de 0, y inicial de 8, x final de 6 y el paso puede variar de acuerdo a los intervalos puestos. Por otra parte, para hacer la gráfica aproximada, es decir, la hecha a base de los datos arrojados en Excel, se usa una hoja de cálculo donde se registraron los puntos y se marcaron junto con sus respectivas temperaturas. Después se creó una lista de estos que se verían reflejadas en el plano cartesiano de GeoGebra y se unirían mediante segmentos para así formar la gráfica. Y bueno, podemos ver el resultado de las dos gráficas en la parte izquierda, donde la roja sería la de GeoGebra y la azul sería la aproximada de Excel. Podemos sacar varias conclusiones de aquí. La primera sería que el resultado de GeoGebra coincide con el de MATLAB, por lo que ambos software tienen una precisión exacta. Y por otra parte también podemos ver que la de Excel tiene un error aproximadamente de 1.41 grados centígrados respecto a la calculada por GeoGebra, así como a la de MATLAB. A manera de conclusión, se puede decir que la temperatura del refresco en el minuto 6 es de 24.15 grados centígrados, es decir, que aumentó 16.15 grados centígrados desde que salió del refri hasta que pasaron 6 minutos. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ya, entonces este es el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dice que hay un tanque de 300 galones con una solución de una mezcla de agua y sal. Sabemos que en el tanque entra una solución de sal a una rapidez de 3 galones por minuto y que sale la misma solución de sal a 3 galones por minuto después de haberse mezclado. Sabemos que inicialmente habrán 50 gramos de sal disuelta y la pregunta que nos hace es cuánta sal habrá en el tanque después de 10 minutos. Bueno, entonces para eso tenemos lo siguiente. Sabemos que la función que podemos ver aquí depende de la variable dependiente. Por lo tanto, tenemos que usar la fórmula de amarillo de la parte superior. Tenemos que en el ejercicio nos dan los siguientes datos. El tiempo inicial van a ser 0 segundos, el tiempo final van a ser 10 segundos y el dato inicial que nos dan es que al tiempo 0 hay 50 gramos de sal disuelta en el agua. Entonces nosotros pusimos estos datos dentro de nuestra hoja de cálculo en Excel y llegamos a lo siguiente. Entonces primero decidimos usar solo 20 intervalos, más que nada por
como unidad y un incremento de 0.5 entre todo. Entonces tenemos que, como podemos ver en la hoja, tenemos un dato inicial que dice que es de 0. Tenemos el incremento de 0.5. Tenemos el dato inicial de la sal, o sea, la sal a los 0 segundos, que es 50. Y usando la fórmula de arriba pudimos llegar a las siguientes conclusiones. Entonces, al repetir esto las 20 veces, llegamos a lo siguiente. Bueno, podemos ver que los intervalos, nosotros el que nos sirve es el intervalo 19, por cómo diseñamos nuestra hoja de Excel. Entonces tenemos que el resultado final va a ser que al tiempo 10, que se puede ver aquí en la tercera fila, tenemos que al tiempo 10 va a haber 102,46 gramos de sal. Entonces nosotros decidimos graficar esto. Entonces podemos ver que tenemos la gráfica que obtuvimos con el método de Euler, que no se puede ver porque es tan cercana a la gráfica con el valor real, que está de rojo. Entonces podemos ver que las gráficas son casi iguales, por eso se sobreponen una a la otra. Entonces aquí vemos un dato que conseguimos, que es que las gráficas están muy próximas y que solo hay una diferencia en el minuto 10 de 0.13 gramos. Entonces después decidimos repetir lo mismo, pero usando MATLAB. Entonces tenemos lo siguiente. Primero digitamos nuestros datos iniciales, que podemos ver en la parte superior. Entonces tenemos que la sal inicial va a ser igual a 50, el tiempo inicial va a ser 0, el tiempo final 10. Vamos en este caso a hacer 400 repeticiones, porque eso nos permite hacer MATLAB de manera muy fácil en comparación a Excel. Y tenemos que para el delta tiempo, o sea, la variación de tiempo, tenemos la siguiente fórmula: tiempo final menos tiempo inicial sobre el número de repeticiones. Después decidimos iniciar las variables. Entonces, primero el valor inicial de t, que sabemos que es el tiempo inicial, y el valor inicial de x, de la variable, en este caso de la sal, que tenemos que es 50. Después hicimos este ciclo for, que nos permite hacer las repeticiones comenzando en i igual a 1 y terminando en i igual a 400. Entonces tenemos la siguiente fórmula. Primero tenemos la fórmula para calcular el tiempo. Entonces la primera nos permite la variación de tiempo, que podemos ver que es una fórmula muy sencilla. Y después tenemos la siguiente fórmula, que es nuestra fórmula que nos da el ejercicio, que está a un lado ahorita. Y a esta fórmula también usamos la fórmula amarilla que ya habíamos usado antes, que nos dice que hay que sumarle el SI, digamos, o sea, el dato anterior, y que hay que multiplicar todo por el delta t. Después usamos la función plot para graficar, y este fue el gráfico que nos dio. Entonces podemos ver que el gráfico nos dice que en un tiempo de 10, en este caso x 10, tenemos un y, en este caso es lo que nosotros diríamos s, de 102.34. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si comparamos nuestros datos del Excel con nuestros datos del MATLAB, podemos decir que tenemos una cantidad de sal muy parecida, que ronda los 102.3 gramos. Esto nos dice que tanto nuestros cálculos en Excel como en MATLAB están bien. También sabemos que gracias a esto, sabemos que MATLAB es mucho más seguro, ya que en vez de en Excel solo hicimos 20 repeticiones o 20 subdivisiones, mientras que en MATLAB logramos hacer 400 por la facilidad que nos da el código. Entonces, técnicamente MATLAB nos da un dato más cercano a lo que es la realidad. Y eso es todo, muchas gracias.